Saludamos a Eliana Yalaba, directora de Relaciones Institucionales del Centro de Estudios Económicos Argentina 21, para, hablar sobre distintos temas que tienen que ver con la coyuntura de nuestra economía. Hola Eliana, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Es un gusto. Eliana, ¿cómo afecta, ya yendo a la primera pregunta, a la dinámica de precios internos la suba de precios internacionales de alimentos? Bueno, respecto a esta primera pregunta que me haces sobre la dinámica de los precios internos y la suba de los precios internacionales, claramente tenemos un problema bastante grave en cuanto a que los precios internos se forman en base a los precios internacionales eh, y el tipo de cambio. Entonces tenemos, por un lado, subiendo los precios de los principales commodities, alimentos que exporta Argentina, como granos y carnes. Por otro lado, tenemos también una suba del tipo de cambio, del que quieras, del oficial, del blue, del MEP, el que quieras usar, sube. Entonces, vemos que los precios internos de los alimentos específicamente están subiendo por encima de la inflación, lo que genera un grave problema. Es más, esta suba de precios en alimentos es lo que tracciona en parte el índice general de inflación. Bien, ¿qué medidas están pensando desde el gobierno para frenar el impacto inflacionario? Y bueno, desde el gobierno claramente están pensando en una medida restrictiva, como suelen hacer siempre, eh, imponiendo alguna restricción al comercio, ya sea en términos cuantitativos, es decir, prohibir o reducir las autorizaciones de exportación de algún producto, pero la que se más está manejando es el de las retenciones. Nuevamente se está considerando la suba de retenciones y claramente eh, en línea contraria a lo que me preguntabas, no tendría un efecto de frenar el impacto inflacionario, sino todo lo contrario, porque si bien desde el gobierno consideran que una suba de la retención o una prohibición de exportar haría que los exportadores dejen de enviar sus productos al exterior, estos o lo seguirán haciendo eh, o dejarán de producir. Al fin y al cabo termina generando un incentivo hacia la baja de oferta. Entonces, la baja de oferta para el mercado interno va a venir de cualquier forma. No hay forma posible de frenar el impacto inflacionario cuando en realidad este no tiene que ver con un tema de precios relativos, como los precios internos respecto a los internacionales, sino con el exceso de emisión monetaria que está llevando a cabo la gestión de Alberto Fernández. Ujú. Te consulto por último, ¿cuál es el impacto fiscal de esta suba de retenciones en un contexto de precios internacionales al alza? ¿Y cuál es el efecto sobre el consumo en una segunda pregunta? Bueno, por último, una pregunta compleja de responder. Impacto fiscal de las retenciones. Tenemos dos puntos a analizar. Por un lado vemos la recaudación de, de retenciones o lo llaman impuestos al comercio exterior, que podría aumentar aún sin subir las retenciones solamente por una suba del precio.
Si vos mantenés fijas las cantidades, mantenés fijas las retenciones y los precios suben, y vos cobras un porcentaje sobre un valor, esto aumentaría la recaudación. Pero bueno, con el enorme déficit fiscal que tienen, no les alcanza, y entonces en un contexto de precios al alza, están planeando subir más las retenciones. Es más, en caso de un clima favorable, como el que estamos teniendo en los últimos meses, se estima que, por ejemplo, el precio de la soja podría llegar a los $7.000 la tonelada, por encima del récord histórico, que también fue un contexto favorable externo para el kirchnerismo, y que solamente con la suba del precio generaría una suma adicional de recaudación de 180.000 millones de pesos. Imagínate entonces si suben las retenciones. Hay que ver cuánto es el porcentaje que suban, que tienen en mente, y hacer la cuenta. Entonces, el efecto fiscal, desde ese punto de vista, podría ser negativo, a no ser que haya una suba de retenciones tan alta que genere una frenada de la producción y que los productores se nieguen a vender y a liquidar. Y bueno, y el efecto sobre el consumo claramente es negativo, porque ya no tenemos no solamente precios al alza, sino con más retenciones, todo se termina trasladando al consumidor. Es un poco con lo que arrancábamos. ¿Qué pasa? Hoy por hoy al gobierno lo que le conviene es tener caja, porque no nos olvidemos que este año hay elecciones. Entonces todos los recursos adicionales que puedan conseguir de un sector que no es su votante, como el campo, volcarlo a sus sectores, a su base electoral. Digo, sería como una transferencia de sus no votantes a sus votantes. Entonces, digo, quizás el impacto en el consumo no sea una de las variables relevantes que se estén analizando. Pero bueno, el panorama en cuanto al tema precios se ve bastante complejo, sobre todo, como te mencionaba antes, por este crecimiento desmedido de la oferta monetaria para financiar el déficit fiscal. Después todos estos temas que hablamos transversales de precios internos, precios internacionales, obviamente que tienen algún efecto a través de un cambio de precios relativos y demás, pero no nos olvidemos que la inflación tiene su origen en este descalabre monetario en el que estamos hace ya más de un año. Gracias, Eliana Yalaba, directora de Relaciones Institucionales del Centro de Estudios Económicos Argentina 21, por darnos estos minutos a El Provincial Radio. Espero haber clarificado un poco este tema. Un saludo enorme para todos.